La Fiscalía ha cambiado su criterio en una de las causas judiciales que se habían archivado provisionalmente por los protocolos de derivación a residencias durante el COVID. No es la Fiscalía la que ha reabierto la causa, es un juzgado de instrucción el que ha reabierto la causa y ha citado como imputados, como investigados a 2 excargos de la Administración. ¿De qué manera haces compatible eso que estás diciendo ahora con lo que se pedía en su momento a los dirigentes políticos de evitar la saturación de los centros de salud? Pues medicalizando las residencias. Que hubo un compromiso de hacerlo y no se hizo. Su no declaración indignaba a los familiares de los fallecidos tras el COVID en las residencias de Madrid. Llevamos 5 años. Nos han cerrado todas las puertas. Juegan con nosotros, nos tratan mal. Y esto es una más. Aunque tienen claro que continuarán con su lucha. Queremos justicia con mayúsculas. El PSOE se persona en la causa. Dije que estaríamos al lado de los familiares y es lo que estamos haciendo. Por eso estamos personados en los tribunales y por eso les vamos a acompañar hasta el final. Podemos exige responsabilidades. Y especialmente, por supuesto, la que fue cabecilla y principal responsable de esa gestión criminal, la señora Ayuso, que, como digo, debería acabar en prisión. Y así definen desde el Gobierno de Madrid lo que está sucediendo. Otro nuevo ataque a un adversario político que es nuestra presidenta. Y es bastante triste ver cómo utilizan y retuercen ese dolor. De momento, y tras haberse aplazado la declaración de los exaltos cargos de Ayuso, da la cara. Los familiares tendrán que esperar. Hoy el abogado de la pareja de Díaz Ayuso ha confirmado ante el Supremo todo lo declarado por su cliente. Carlos Neira ha asegurado que obtuvo el consentimiento de González Amador para negociar con Fiscalía y que este dejó en sus manos el cómo y cuándo. Si bien ha sostenido que no informó a su cliente del posterior email que envió al fiscal. Indignación y propio entre los familiares que no entendían cómo a última hora se habían podido suspender las 3 declaraciones. A mí me hace gracia cuando escucho algunos políticos que están criticando las investigaciones sobre ese tema, como hablan de forma bastante frívola del dolor y de las víctimas, ¿no? Las víctimas a las cuales no será de las familiares de las víctimas es 7.291. A mí me gustaría saber lo que ellos pensarían si se hubiera muerto su padre, su hermano, su madre o quien sea, ¿no? Yo creo que hay una falta de empatía tan brutal en este caso, es lo más grave, además de lo que es lo jurídico y por supuesto la investigación que está haciendo, que yo espero que llegue hasta el final, porque estamos hablando de algo muy grave, además se han dicho muchas mentiras, que el porcentaje de mortalidad en la Comunidad de Madrid era igual al resto de comunidad, cosa que no es verdad, está demostrado, las cifras están ahí, la habéis comentado estos días, largo entendido, con Manuel Rico, que ha hecho una investigación espectacular, y yo lo que veo además una falta de empatía, es decir, que los familiares de las víctimas, de estas 7.900, 2.000, bueno, me lío con los números, que se han sentido absolutamente abandonadas. Absolutamente abandonada, que creo que es lo peor de este caso. Luego la investigación, por supuesto, tiene que ir adelante y tiene que hacerse justicia en este tema. Bueno, la razón por la que no se pudo celebrar ayer el juicio es porque las partes habían reclamado la documentación de la causa y no la habían recibido. Es verdad que ya resulta llamativo, pero también es verdad que los tiempos judiciales son los que son y después no todos los días son hábiles, las fiestas tampoco cuentan, sábados y domingos tampoco. En alguno de los casos había pedido desde hacía ya más de un mes. Pero a mí sí me resulta llamativo ver de qué manera en el juicio alguien podrá demostrar que esto es muy diferente a lo que en su momento se denominaba triaje. Yo no lo sé si guarda alguna relación una cosa con la otra. No, no tiene nada que ver. Bueno, no lo sé si esto como argumento en la defensa vale o no vale. No lo sé. No, para que nuestros espectadores se hagan una idea. El triaje es, digamos, cómo se envía a un punto o a otro los pacientes que ya están en el hospital, los pacientes que ya han llegado a urgencias. En estos protocolos lo que se está investigando es si hubo discriminación a la hora de decidir
quién de las residencias iba o no iba. O sea, una vez que están en el hospital, el criterio es puramente médico, por supuesto. Claro. La cuestión es quién se envía. Se le negó la posibilidad. ¿Quién tenía el derecho de llegar a ese? Sí, pero estamos hablando, en cualquier caso, en cualquiera de los dos casos, insisto que no hablo de un criterio jurídico, sino simplemente discursivo, que se pueda utilizar, que yo no lo sé. Es verdad que en el triaje ocurre ya dentro del centro sanitario, y entonces, teniendo en cuenta la gravedad, bueno, no solamente la gravedad, la edad del paciente, en aquel momento se tenía en cuenta estas cosas. En aquel momento conviene recordar que se produjo bastante polémica porque algunos de los criterios del triaje no se comprendían por una parte de la población. En el caso del triaje, cada médico, digo por dejarlo claro, en el caso del triaje dentro del hospital, cada médico puede tener un criterio distinto en función del paciente al que evalúa. Un momentito porque le quede claro a nuestra audiencia. Los protocolos de los que estamos hablando tenían un criterio por escrito, creado y firmado por responsables de la Comunidad de Madrid para no derivar. No hay un criterio médico en ese caso. Que este triaje dependía de si pegabas un seguro médico. Esto de que no hay un criterio médico... Es que es así. Yo vi los protocolos. Yo también. Bien, entonces el tener un determinado nivel de dependencia, un deterioro de la capacidad cognitiva, ¿a ti esto no te parece criterios que sean médicos? Hombre, a ver, yo tampoco lo sé, simplemente pregunto. Tú dices que no los tienen, yo tengo la duda. Yo digo que esos no son los del triaje que se realizaron en sede hospitalaria. Pero estábamos con esto. ¿No te parece que esos son criterios médicos? Yo creo que lo que se está analizando, que es lo que debe analizar la justicia, es esos criterios que se elaboraron por parte de la Comunidad de Madrid, conllevan un componente discriminatorio. Si puedo decir una cosa. A ver, es que estamos hablando de dos cosas que no tienen nada que ver. El triaje efectivamente es un criterio médico que tiene que ver con la decisión de los médicos cuando ya alguien está hospitalizado. En este caso, lo que se hizo, de forma para mí ilegal, pero lo decidirá el juez, es que se le negó la posibilidad de sobrevivir. A 7.291 personas. Perdona, en el momento en el cual tú políticamente decides y firmas un acto en el cual estás diciendo que determinadas personas con determinado criterio no tiene que ser hospitalizado, le estás negando cualquier posibilidad de ser curados. Y esto es lo que es. Por esto hablo de los familiares de las víctimas, que nunca van a aceptar que se le haya negado la posibilidad a sus parientes de ser curados. ¿De qué manera haces compatible eso que estás diciendo ahora con lo que se pedía en su momento a los dirigentes políticos de evitar la saturación de los centros de salud? Pues medicalizando las residencias. Exactamente. Pero entonces hacerlo y no se hizo. Pero entonces eso ya es otra cosa, Marc. Una cosa no puede ir sin la otra. Una cosa debería ir con la otra. Bien, pero ¿qué estamos discutiendo? ¿Los criterios de discriminación o que no se haya medicalizado? O las dos cosas. O ninguna. Es que yo no sé si... En el caso del criterio médico, un criterio médico dice, oye, índice de saturación, que esté entre el 92 y el 98, me lo invento. Este es un criterio médico. Estos pacientes con este índice de saturación pueden ir. Estar en silla de ruedas no es un criterio médico. Sobre todo porque este caso no va de negligencia médica u homicidio imprudente como los anteriores. Este es un nuevo caso que se basa en el tipo 511 del Código Penal, que no tienen nada que ver con los anteriores, que algunos están siendo, digamos, no siguen adelante en los juzgados. Y este artículo 511 del Código Penal lo que dice es que se castigará con multa y cárcel a quien deniegue una prestación sanitaria por discriminación, que puede ser de raza, de dependencia, de enfermedad. Y entonces, en este caso, aunque estemos hablando de los protocolos y vayan a declarar, tenían que haber declarado el firmante y el autor, aparte del asesor áulico de Díaz Ayuso, lo que está viendo el juez es las personas que vivían en residencias fueron discriminadas por el hecho de vivir en residencias. ¿Y por qué? Porque las personas dependientes con deterioros cognitivos, Alzheimer, que vivían en sus casas, sí podían ir al hospital. Una vez en el hospital se les rechazaba o no. Pero estas personas que vivían en residencias, no solo se limitó por protocolos su llegada al hospital, que pasó, sino que además se les impidió tener acceso a la sanidad como a cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque no se enviaron médicos, porque no se enviaron ni siquiera enfermeros, porque no se les dejó ir a IFEMA, porque no se les dejó ir a centros de salud. Es decir, se les abandonó sanitariamente a su suerte. Y no solo en el hospital, se les abandonó sanitariamente. ¿Cabe la posibilidad de que de las decisiones que se tuvieron que tomar, algunas estuvieran bien y otras no estuvieran bien? Insisto, solamente hago preguntas. Yo no tengo claras muchas cosas.
cosas. El resultado dice que no se tomaron bien. Que la justicia tampoco todavía. Quiero decir, cabe la posibilidad de que haya sido un acierto el criterio para decidir quiénes sí y quiénes no, y sin embargo no haya sido un acierto. Es que no había un criterio. Se dijo por escrito que no se podía medicalizar la residencia. No se medicalizaron. Pero esa era la segunda parte de la pregunta, Euprepio. ¿Cabe la posibilidad de que los criterios para decidir quiénes iban a los centros de salud fueran acertados y, sin embargo, fuera desacertado o un error no haber medicalizado los centros? Sí, claro que cabe. Por recordar que uno de los criterios era tener seguro privado o no. Que esto también pasaba. Es decir, las mismas personas, con el mismo criterio, silla de ruedas o que estuvieran en deterioro cognitivo, si tenían seguro privado, sí que eran derivadas a un hospital. Si no tenían seguro privado, ahí se quedaban. Esto sí puede introducir un elemento diferenciador. Es que son todos estos elementos que va a investigar la justicia. Claro. Es decir, como ves, son todos criterios que están decididos de forma política, repito. Mira, en ningún país se ha investigado un poquito qué ha pasado en Italia, donde la mortalidad fue brutal, especialmente al principio de la pandemia. Mira, los criterios que se han utilizado aquí, ni en el momento en el cual en Bérgamo había camiones de muertos que paseaban por la ciudad, ni en ese momento se aplicó un criterio tan discriminatorio. Ni en ese momento, que estaba empezando la pandemia, fue la primera ciudad en Europa donde hubo decenas y decenas de muertos. Ni ahí se hizo una discriminación de carácter política. Justicia, yo creo que ha faltado un perdón también, porque evidentemente no se hizo bien. Mira, en Galicia, en Asturias, en Canarias, también se limitaron, por supuesto, las llegadas a hospitales, pero se les dio alternativas, centros intermedios de hospitalización. Fueron los médicos y llegaban enfermeras, enfermeros, y esto aquí en Madrid no pasó. Entonces, antes de que un juzgado decida si esto es un delito o no, yo creo que antes que el delito se hubiera echado en falta, o creo que se ha hecho en falta, y también por las víctimas a las que citabas, se ha echado en falta que alguien dijera, bueno, el momento era complicado, realmente, evidentemente, si vuelve a pasar no lo vamos a hacer igual, y evidentemente teníamos que haber puesto más recursos en las residencias. Con decir eso, yo creo que ya al menos un pequeño alivio habrían sentido.